Buenos días a todos, bienvenidos. Nuevamente acá continuamos con nuestro módulo de COVID-19. Es un gusto para mí presentarles al doctor Hugo Eduardo Pesarosi de Guatemala, quien nos hablará sobre el tratamiento de casos sintomáticos leve y moderado y su tratamiento farmacológico. Con ustedes el doctor Pesarosi. Muy buenos días, distinguidos participantes a este evento. Saludos a mis colegas que participan en este módulo. Agradezco al doctor Bernal Cordero, presidente de ASENCAI, y a la doctora Nancy Sandoval, presidenta de AGEI, por la oportunidad que me brindan para participar en este examen. Debo decirles que no tengo ningún conflicto de interés y que aclarar. Y esta charla ha sido preparada con fines estrictamente académicos. Para el día de ayer, 17 de noviembre, a las 6 de la tarde, hora de Guatemala y por ende de Centroamérica, después de 322 días en que COVID-19 se hizo presente en Wuhan, China, y después, por supuesto, de 56 millones de casos y cerca de 1.350.000 muertes. Definitivamente hay muchas cosas que tenemos que mencionar, aunque definitivamente en el orden terapéutico, en cuanto a la enfermedad leve a moderada, no tengamos grandes cambios, pero es preciso que en los siguientes minutos hablemos de ello. Todos reconocemos que en la severidad de la enfermedad, y esto tras la información que nos dio China, se distinguen tres etapas en la evolución de la enfermedad. La infección leve, a la cual le corresponde el 81% de los casos, incluido en este porcentaje los casos moderados susceptibles de ser manejados en casa, y las infecciones severas que por lo regular deben ser manejadas o tratadas a nivel hospitalario, 14%, y los pacientes que llegan a una condición crítica, un 5% de los casos. Estoy hablando en este escenario, pacientes con fallo respiratorio, choque séptico y fallo multiorgánico. Cuando hablaba de China, la mayor cohorte reportada hasta este momento, con más de 44,000 pacientes, es la que nos da la pauta para establecer estos porcentajes y, por supuesto, establecer cuál es la clasificación de acuerdo a severidad de la enfermedad en categorías leve, severa y crítica. ¿Cómo podemos definir cada una de estas categorías? La infección asintomática, que por lo regular es observada en personas jóvenes, tiene prueba virológica positiva, sea por detección de material genético o detección de antígenos y ausencia de síntomas consistentes con COVID. La enfermedad leve, presencia siempre de cualquier método diagnóstico positivo, más uno o varios síntomas consistentes con COVID, pero que no tienen dificultad para respirar, no hay disnea, por supuesto, y no hay imágenes torácicas anormales. En la enfermedad moderada, los mismos síntomas, pero ya existe evidencia de enfermedad respiratoria inferior a la evaluación clínica, o bien al estudio de imágenes por cualquiera de los métodos hasta ahora bien estudiados, rayos X, ultrasonido, tomografía. Y en los casos en los que los pacientes manifiestan una oximetría por arriba del 94%. Mientras que la enfermedad severa y crítica, ambos incluidos dentro de lo que es la enfermedad grave, ya manifiestan alteraciones en la oximetría, deterioro ventilatorio
y por supuesto hasta presentar casos de fallo multiorgánico, choque séptico, etc. ¿Cuáles son los síntomas que por lo regular sugieren COVID-19? Bueno, dentro de los síntomas específicos, fiebre, tos seca, fatiga, anorexia, disnea, mialgias con los porcentajes incluidos en esta diapositiva. Síntomas inespecíficos como dolor de garganta, congestión nasal, cefalea, diarrea, anosmia y ageusia. Y síntomas atípicos como tendencia al sueño, disminución de la movilidad, delirio y ausencia de fiebre. No menciono acá las alteraciones dermatológicas que por lo general han sido descritas en población pediátrica y que han hecho pensar en un síndrome parecido a la enfermedad de Kawasaki, pero que en la población adulta por lo regular no vemos. Existen factores de riesgo de mortalidad, tanto clínicos como de laboratorio, y debo mencionar que dentro de los clínicos, personas por arriba de los 60 años de edad, personas que viven en residencias para ancianos o institucionalizadas en asilos, y la presencia de comorbilidades, particularmente enfermedades cardiovasculares, dislipidemias, enfermedades pulmonares, diabetes mellitus y obesidad, son por lo regular las más frecuentemente encontradas. Y dentro de los factores de riesgo de mortalidad en pruebas de laboratorio, definitivamente las que menciono en esta diapositiva: linfopenia, trombocitopenia, leucocitosis, incremento en marcadores inflamatorios con proteína C reactiva, ferritina, aumento de la procalcitonina en el curso de la enfermedad, quizás por lo regular relacionada con infecciones bacterianas. Hay incremento en las enzimas hepáticas, hipoalbuminemia, aumento del dímero D, reflejando que debemos proteger al paciente con algún trastorno de hipercoagulabilidad y formación de potencial de trombos. Troponina C en pacientes que desarrollan síntomas o signos clínicos de enfermedad cardíaca y aumento de DHL. En la evolución de la enfermedad, y esta diapositiva la traigo a colación de que hay 3 estadios. Uno, el estadio 1, caracterizado por la infección inicial y la multiplicación viral. Estadio 2 por una fase pulmonar, y el estadio 3 que está ligado a alta mortalidad, la fase hiperinflamatoria. Después de estos datos generales, procedo ahora a hablar del tratamiento de COVID-19 leve y moderado, debiendo mencionar en cuanto a definición de que la enfermedad leve se define, como ya fue mencionado, por la presencia de los síntomas y signos descritos, sin disnea de esfuerzo y sin imágenes radiológicas anormales. Una radiografía que de realizársela al paciente, aunque no esté indicado hacerlo en el paciente leve, pudiera reflejar una placa enteramente normal. No se requieren pruebas de laboratorio ni rayos X, como ya lo mencioné. La vigilancia debe ser estrecha en escenarios muy particulares, tal es el caso de los pacientes con factores de riesgo de enfermedad grave, ya mencionados, y el deterioro sintomático que se presenta con síntomas como cefalea intensa, confusión, disnea, dolor retrosternal, deshidratación. Y acá debe insistirse en las medidas de aislamiento en casa, ya que el paciente es susceptible de ser manejado en este ambiente, seguimiento médico mediante alternativas como la telemedicina, y considerar la hospitalización si el paciente agravara. En cuanto al tratamiento, este es estrictamente de soporte, indicado para el alivio sintomático y puede recomendarse al paciente reposo, que el paciente duerma bien, que el paciente se hidrate, que el paciente se alimente, y algunos medicamentos estrictamente dirigidos hacia el alivio de síntomas como dolor y fiebre a través de antipiréticos y analgésicos, el uso de antitusivos en el caso de la tos seca de tipo irritativo,
En esta etapa no se recomienda ningún tipo de antivirales específicos, mucho menos de medicamentos que tienen la falsa creencia de que tienen alguna actividad antiviral in vivo. Los antibióticos y menos aún los antiparasitarios sabemos que no son efectivos para COVID-19 y aquí debo mencionar medicamentos como hidroxicloroquina, como acitromicina, como ivermectina. Las guías actualizadas nos describen y la información hasta ahora reunida de estudios clínicos, ensayos clínicos llevados a cabo de manera correcta, que no tienen ningún papel en el manejo del paciente con enfermedad leve. Por supuesto que el paciente con enfermedad leve perfectamente puede evolucionar a la siguiente etapa de enfermedad moderada. Y aquí en lo que debemos hacer es estar atentos a que los pacientes puedan evolucionar con síntomas de deterioro. Y esto de presentarse sería alrededor de una semana después de los síntomas iniciales. Estos pacientes, si tienen factores de riesgo para enfermedad severa, deben ser seguidos de manera estrecha para evitar o anticipar la progresión clínica. En cuanto a la enfermedad moderada, la definimos como el paciente con presencia de síntomas y signos propios de la enfermedad y con imágenes radiográficas que nos pueden mostrar infiltrados pulmonares, pero en los que la oximetría sigue manteniéndose en cifras normales por arriba de 94% a aire ambiente. Son pacientes que no requieren de oxígeno suplementario. Acá es pertinente realizar pruebas de laboratorio, las mismas que mencioné en el momento de hablar con factores de riesgo de laboratorio. Y por supuesto debemos de considerar la realización de una radiografía de tórax. Y si está indicado, un electrocardiograma o estudios de imágenes más avanzados. Ante la eventual progresión que puede tener la enfermedad en esta fase, es conveniente, al igual que en los pacientes con enfermedad leve, un seguimiento estrecho de los pacientes y acá sí valorar la hospitalización si el paciente comienza a tener síntomas de deterioro o signos clínicos de deterioro y el paciente comienza a tener oximetrías bajas. El paciente debe ser inmediatamente referido a un hospital. En cuanto al tratamiento, al igual que en enfermedad leve, no se recomienda el uso rutinario de antimicrobianos, tanto en pacientes moderados, tanto sospechosos como confirmados, a menos que exista una sospecha de infección bacteriana. Pocos pacientes, sabemos por estudios que han sido publicados, pocos pacientes experimentan una infección bacteriana secundaria y en una revisión de pacientes hospitalizados, únicamente el 8% experimentó una coinfección de este tipo durante la estancia hospitalaria. Debemos considerar el tratamiento antibiótico empírico, particularmente en aquellos que tienen factores de riesgo de enfermedad severa, que son los pacientes por arriba de 65 años, niños menores de 5 años hospitalizados y, por supuesto, con los factores de riesgo más frecuentemente observados. Se recomienda seguimiento estrecho de los pacientes con COVID-19 moderado para detectar aquellos síntomas y signos que sugieran progresión de la enfermedad. Y de nuevo, debemos dar las indicaciones a los pacientes para mantener un tratamiento adecuado en casa, vigilar por los síntomas de deterioro y, de ocurrir estos síntomas de deterioro, buscar atención hospitalaria. En cuanto al tratamiento antibiótico, si bien es cierto, no es recomendable el uso rutinario y empírico,
reconociendo, por supuesto, que las tasas de superinfección son bajas y, por supuesto, también considerando que el uso innecesario de antibióticos solo nos puede incrementar riesgo de resistencia, sobre todo a nivel hospitalario, y la presentación de efectos adversos. Nada despreciable es considerar la colitis por Clostridium difficile. Si el uso empírico de antibióticos estuviera indicado, sugerimos administrar ceftriaxona, y esto ya a nivel hospitalario, a 1 gramo por vía intravenosa cada 12 a 24 horas, más doxiciclina. Ahora, si el paciente manifestara intolerancia a la doxiciclina, podemos considerar acitromicina 500 miligramos IV o PO cada 24 horas. Mientras más corto sea el tratamiento, mejor para evitar los efectos indeseables que traen consigo los antibióticos. 5 a 7 días podría ser un periodo de tiempo adecuado. Aquí entro a revisar algunos fármacos que mucha gente está acostumbrada a recomendar. Tal vez alguno de los oyentes tiene por costumbre hacerlo, pero la información que les voy a trasladar, la que está descrita en guías actualizadas, por ejemplo, NIH, información transmitida por FDA, observaciones de este servidor suyo, y tenemos que decir que la primera de la que tenemos que hablar es vitamina C. Existen razones que han sido descritas, propuestas para el uso de vitamina C en pacientes con COVID-19. Se habla del papel beneficioso que puede tener la vitamina C en pacientes con enfermedades graves y críticas no COVID-19. Se reconoce que tiene un papel antioxidante y removedor de radicales libres, que tiene propiedades antiinflamatorias, que influye en la inmunidad celular y la integridad vascular, y que puede servir como cofactor en la generación de catecolaminas endógenas. Sobre estas bases es que se ha propuesto definitivamente que el papel de la vitamina C podría ser beneficioso. Debido a que los seres humanos pueden requerir más vitamina C en estados de estrés oxidativo, la suplementación con vitamina C ha sido evaluada en numerosos estadios de la enfermedad, incluyendo infecciones graves y sepsis, no COVID-19. Y en pacientes específicamente con COVID-19 grave pueden desarrollarse, como ya lo mencioné, sepsis y síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por ello es que en la actualidad hay estudios que se están corriendo para valorar cuál es el papel potencial de las altas dosis de vitamina C en la inflamación y la lesión vascular en pacientes con esta condición clínica. Las dosis de vitamina C que por vía oral se han utilizado, por supuesto que no favorecen y dan pie para pensar en estos beneficios. Y por eso los estudios actuales van en el orden del uso de altas dosis de vitamina C por vía intravenosa, junto a tiamina. Entonces, podemos concluir con vitamina C que en cuanto a los pacientes no críticos con COVID-19, no hay datos suficientes para recomendar o no el uso de vitamina C en este grupo de pacientes que no están en estado crítico. Y que debido a que los pacientes que no están gravemente enfermos con COVID-19 no desarrollan por lo general un estrés oxidativo o un proceso inflamatorio grave en etapa leve a moderada, no existe razón convincente para usar vitamina C en enfermedad en estas fases. Y que la vitamina C en pacientes gravemente enfermos, tampoco hay datos concluyentes en ensayos controlados bien desarrollados, y los que hay son datos observacionales muy escasos, inconclusos. Por lo tanto, tampoco es posible recomendar o no el uso de vitamina C en etapa crítica.
Repito, se están desarrollando estudios con vitamina C por vía intravenosa en este grupo de pacientes, resultados pendientes de reunir. En vitamina D, el receptor de vitamina D se expresa en células inmunitarias, tanto células B como T o células presentadoras de antígeno, y debido a que estas células pueden sintetizar el metabolito activo de esta vitamina, esta también tiene el potencial de modular las respuestas inmunitarias innatas y adaptativas. La deficiencia de vitamina D es común. Lo vemos particularmente en algunos grupos particulares como etnia hispana y raza negra, en pacientes mayores por arriba de los 60, 65 años, particularmente mujeres, y en pacientes con obesidad e hipertensión. Y reconocemos que todos estos constituyen factores de riesgo para enfermedad grave en COVID-19. Suplementos de vitamina D pueden aumentar los niveles de células reguladoras T en individuos sanos y pacientes con enfermedades autoinmunes. Pero también debemos reconocer que las dosis altas de vitamina D pueden asociarse a hipercalcemia y nefrocalcinosis. De ello deriva que en cuanto a COVID-19, los estudios son meramente observacionales y los niveles bajos de vitamina D se han asociado con un mayor riesgo de neumonía adquirida en la comunidad en adultos mayores y niños no producida por SARS-CoV-2. En un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego controlados con placebo, la administración de altas dosis de vitamina D a pacientes en estado crítico con deficiencia de vitamina D no COVID-19 no redujo la duración de la estancia hospitalaria o la mortalidad. En cuanto al zinc, de igual manera, hay algunas observaciones que se han dado, pero es difícil establecer cuáles son las dosis que debiera uno de ofrecer de zinc al paciente con COVID-19 y los estudios que pudieran involucrar a este compuesto aún están pendientes de reporte. La relación entre zinc y COVID-19, incluyendo la deficiencia de zinc, afecta la gravedad de COVID-19. Y si los suplementos de zinc pueden mejorar los resultados clínicos, esto está aún por documentarse. De tal manera que la suplementación de zinc no debe ir más allá por el momento que el zinc contenido en la dieta ordinaria. La dieta recomendada de zinc elemental es de 11 miligramos día para hombres y 8 miligramos día para mujeres no embarazadas, mientras que las dosis utilizadas en ensayos clínicos registrados para COVID-19 varían entre estudios con dosis máximas de sulfato de zinc de 220 miligramos, con 50 miligramos de zinc elemental 2 veces al día. De manera que los resultados en cuanto a zinc también están por recibirse. En cuanto a plasma de convaleciente, los estudios bastante pequeños de pacientes. Un programa de acceso a plasma de convaleciente en Estados Unidos ha permitido establecer que hay una menor mortalidad en pacientes que han recibido plasma con altos títulos de anticuerpos, que se ha observado una menor mortalidad cuando este se administra dentro de los primeros 3 días de realizado el diagnóstico de COVID. La interpretación de los datos es complicada ante la ausencia de un grupo control que no ha recibido plasma. Y NIH y FDA establecen que esta alternativa no constituye parte actualmente del estándar de tratamiento, necesitándose aún de resultados de los estudios randomizados en curso. Otras alternativas, como hidroxicloroquina y acitromicina, no deben ser empleados más allá de ensayos clínicos. El remdesivir
dirigido directamente a pacientes hospitalizados con etapa grave de la enfermedad y que se encuentran utilizando oxígeno suplementario. En ellos es donde se han observado los mejores resultados, y estudios comparativos entre 5 y 10 días de tratamiento ofrecen que 5 días son suficientes y que 10 no superan a los resultados observados con 5 días del mismo. La ivermectina no está aprobada para el tratamiento de ninguna infección viral, mucho menos SARS-CoV-2, de manera que en algunos países, ante el hecho de que se había agotado la opción de ivermectina en tabletas para uso humano en pacientes con enfermedad parasitaria, decidieron utilizar ivermectina en presentación para animales y la FDA se opuso totalmente al consumo de humanos de esta presentación animal. La dexametasona debe ser empleada solo en etapa grave de la enfermedad, como lo ha mostrado el estudio Recovery, y es de mayor beneficio en aquellos pacientes que se encuentran recibiendo oxígeno suplementario. Por lo demás, es preciso decir que no existe preocupación por el uso de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina y de los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, así como de los antiinflamatorios no esteroideos. Con esta tabla, únicamente la franja verde al tope de la diapositiva, que el paciente no hospitalizado u hospitalizado que no requiere de suplementos de oxígeno, no se recomienda tratamiento inmunomodulador ni antiviral, como tampoco se recomienda dexametasona en el paciente con enfermedad leve a moderada susceptible de ser tratado en casa. Y que el paciente con enfermedad leve a moderada en la columna a la extrema derecha no requiere de suplementos de oxígeno, tal y como lo demostró el estudio Recovery. En cuanto a, es oportuno decir, las medidas que debe mantener el paciente de permanecer en casa para beneficio personal y de los convivientes en casa, con las precauciones debidas, utilizando mascarilla, lavado de manos y, por supuesto, el distanciamiento, que es aún superior. Y todos debemos optar por un hogar seguro, evitando la transmisión en el contexto de un paciente que esté con COVID leve a moderado en casa. Con esto concluyo. Saludos desde Guatemala para toda Centroamérica y el Caribe y más allá de este continente, de esta parte del continente. Muy amables. Gracias, doctor Pesarosi. Excelente plática. A continuación, presentaré al doctor William Sheckley de la Universidad de Harvard, quien nos va a hablar de los grupos de riesgo y cuándo clasificar un caso como severo o grave. Por favor, doctor William Sheckley, tiene el audio. Ya, muchas gracias. ¿Me pueden oír? Perfectamente. Excelente. Bueno, es un gusto estar aquí y muchas gracias a los organizadores por invitarme a charlar y conversar con ustedes acerca de lo que hemos aprendido acerca del COVID-19, sobre todo de aquellos casos severos. Yo soy William Sheckley, soy un neumólogo intensivista en la Universidad de Johns Hopkins y voy a estar hablando acerca de cómo reconocer y tratar el COVID-19 severo. Como bien saben, el COVID-19 tiene un amplio espectro de enfermedad. La mayoría de personas desarrollan una enfermedad leve o sin complicaciones, pero aproximadamente el 14% desarrolla una enfermedad más grave que requiere de hospitalización y de apoyo con oxígeno suplementario. Y aproximadamente un 5% requiere ingreso a una unidad de cuidados intensivos.
Y en casos severos, el COVID-19 o la neumonía por COVID-19 puede complicarse por el desarrollo de un síndrome de enfermedad respiratoria aguda, de sepsis y shock séptico y de falla multiorgánica. Digamos, la complicación más común y grave de una neumonía por COVID es la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces, cuando estamos hablando digamos, de reconocer y tratar, el enfoque está alrededor de esto. Una de las cosas que se ha pensado a lo largo de esta pandemia es que la hipoxemia arterial es una característica dominante y aparenta superar las anomalías en la complianza del sistema respiratorio. Pero esto aún está por verse a medida que estamos aprendiendo más acerca del COVID-19. Nosotros estamos realizando estudios comparando infecciones virales severas en los tiempos pre-COVID con lo que hemos visto ahora en COVID. Y vamos a tener un poco más de entendimiento alrededor de qué tan diferente es COVID de otras infecciones virales severas. Bueno, entonces siempre sabemos que, digamos, que hay un aumento en el gradiente alveolar arterial y pues eso está todo por un desajuste de la ventilación, perfusión o lo que pensamos que es un shunt intrapulmonar. Uno de los estudios que recomiendo vean es aquel de Stop COVID, que es un estudio multicéntrico de más de 2,000 pacientes. Este estudio observó una mortalidad en UCI de alrededor de 35% y que está, digamos, a la par con lo que se ha observado en varios países. Y los factores de riesgo para la mortalidad en este estudio era edad avanzada, obesidad severa, tener un cáncer activo, falla orgánica, en especial insuficiencia respiratoria, con un nivel de severidad de un PAFI de menos de 100 milímetros de mercurio, o falla hepática o renal. Lo otro que también Stop COVID observó y que también hemos visto a lo largo de la epidemiología de cuidados intensivos es que el tener un bajo volumen de casos hospitalarios, que está, y en este caso en el Stop COVID está definido por el número de camas de UCI, pero en general se define como la cantidad de pacientes que pasan, digamos, y que requieren de atención médica, que es un proxy a tener experiencia o expertise en el manejo de pacientes críticos. Que un bajo volumen de caso hospitalario era un indicador o un factor de riesgo para una más alta mortalidad. Entonces, ¿esto qué implica? También hay que pensar mucho en la importancia de tener que referir a pacientes severos con COVID-19 a hospitales de más alta categoría o de referencia para el cuidado adecuado de estos pacientes. Entonces, ¿cuándo hay que buscar atención médica? Entonces ya pudimos oír acerca del COVID leve y moderado y la importancia que uno tiene que cómo cuidarse, prevenir el infectar a sus miembros de la familia. Pero cuando uno está en casa es importante que tanto los miembros de la familia como el mismo paciente reconozcan cuándo es que uno tiene que acudir al hospital. Porque esto es muy importante y rezagos o demoras en el llegar al hospital pueden tener consecuencias graves. Entonces uno piensa en las señales de alarma que son comunes en cualquier infección respiratoria severa, como dificultad para respirar, el dolor o presión persistentes en el pecho, desorientación o confusión nueva, incapacidad en despertarse o permanecer despierto, o evidencia de cianosis, sea por labios o cara a su lado. Entonces esto es, digamos, muy importante. Entonces, una vez que ya llegamos tanto al hospital y qué es lo que indica la transferencia a cuidados intensivos. Entonces esto, voy a tocar varios de estos temas. Entonces si uno está gravemente enfermo con COVID, hay que pensar, digamos, en control de fiebre, en oxígeno suplementario, en el uso de corticosteroides, sobre todo si es que hay necesidad de oxígeno suplementario o ventilación mecánica, el uso de ventilación mecánica y también el uso de posicionamiento prono. Bueno, entonces yo voy a enfocarme específicamente en los 4 últimos temas. Lo único que voy a decir de control de la fiebre
es tanto el uso de paracetamol como medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Han sido utilizados en casa. Usualmente en el hospital tendemos a utilizar más el Tylenol o el paracetamol para el control de la fiebre, porque los medicamentos antiinflamatorios no esteroides pueden tener un rol adverso, negativo en las plaquetas y, digamos, y aumentar el riesgo de eventos adversos como problemas de sangrado gastrointestinal o problemas con coagulación. Entonces, por eso usualmente nos quedamos con el paracetamol. Bueno, pensando en oxígeno suplementario, la hipoxemia es la presentación más común en pacientes con COVID-19 y es el marcador de severidad. Entonces, usualmente recomendamos el comenzar el uso de oxígeno por cánula nasal si la saturación de oxígeno, o sea, la saturación de oxihemoglobina por un pulso oxímetro es menos del 94% en pacientes sin hipercarbia y menos del 92% en pacientes con hipercarbia. Y recomendamos el titraje del flujo de oxígeno suplementario para mantener una saturación entre el 88 y el 95%. Y antes de llegar a ventilación mecánica, nosotros podemos utilizar toda una gama de metodologías no invasivas para poder dar oxígeno, comenzando con la cánula nasal de bajo flujo, a utilizar cánulas nasales de alto flujo y de ahí irnos a ventilación mecánica no invasiva como el CPAP o BiPAP. Entonces, una cosa que es importante también resaltar es que hay que utilizar el flujo de oxígeno suplementario más bajo posible por dos razones. Uno, para priorizar el flujo de oxígeno a los pacientes más gravemente enfermos. Y lo segundo es que el uso de oxígeno excesivo también puede estar implicado en el rol de injuria pulmonar. Una de las cosas que es importante entender es que cuando ya uno va más allá de los 6 litros por minuto de oxígeno suplementario y estamos pensando en cánula nasal de alto flujo, que es el High Flow Nasal Oxygen por las siglas en inglés, o ventilación mecánica no invasiva o el NIV por sus siglas en inglés, ambos utilizan más altos flujos de oxígeno. Y por eso hay un riesgo que generen aerosoles. Y la recomendación es usarse en combinación con una máscara quirúrgica para prevenir el esparcimiento de aerosoles en el cuarto y en las salas. Y preferiblemente utilizar un cuarto de aislamiento cuando se está tratando a los pacientes con COVID-19. Y una de las cosas es que tratamientos para oxígeno suplementario como la cánula nasal de alto flujo utiliza mucho oxígeno o mucho flujo de oxígeno. Entonces es muy importante utilizarlo con mucho cuidado ya que esto puede rápidamente terminar su suministro de oxígeno. Una de las cosas que se ha utilizado mucho durante esta pandemia en casos severos de COVID ha sido el posicionamiento prono y se ha utilizado tanto en pacientes despiertos que permanecen hipoxémicos y en pacientes intubados. En pacientes intubados tenemos ya una fuerte evidencia de la utilidad del posicionamiento prono. Pero tenemos menos evidencia del rol y del posicionamiento prono, sobre todo en desenlaces clínicos para el uso amplio. Sin embargo, ya han habido muchas observaciones que sugieren que ayuda con la oxigenación e inclusive también al reducir la ventilación minuto. Ya ustedes han tenido la oportunidad de oír acerca del remdesivir ya por dos otros colegas durante esta sesión y voy a mantenerlo breve. Este remdesivir no es un antiviral, pero no ataca directamente al SARS-CoV-2. Por eso no es una cura. Previene la replicación del virus de manera indirecta. Y una de las cosas que hemos observado durante
durante esta pandemia con el uso de remdesivir es el efecto que puede tener en el hígado y en injuria hepática. ¿Qué sabemos acerca del remdesivir? El primer estudio que fue diseminado al público fue el estudio de los Estados Unidos del ACT-1. Eran 1.063 pacientes con COVID-19 y una cosa que se observó que digamos que el remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días comparado con aquellos que recibieron placebo. Y la razón de recuperación, o sea, el relative rest de recuperación era de 1.29, obviamente con intervalo de confianza que no cruzaban 1, sugiriendo que hay una reducción importante en el tiempo que uno estaba con el virus y mejorando la recuperación. Sin embargo, no hubo diferencia significativa en la mortalidad. Era 6.7% remdesivir comparado con cercano al 12% en el placebo, y esto no era significativo. Después del estudio de ACT-1, hubo una recomendación a nivel internacional, y al menos aquí en los Estados Unidos, se utilizó en pacientes que requerían de oxígeno suplementario o que tenían evidencia de hipoxemia. Entonces, se ha estado utilizando remdesivir ampliamente en los Estados Unidos para el tratamiento de COVID-19 severo, que sabemos que requiere de oxígeno. Sin embargo, hace poco se dio a la luz los resultados del ensayo Solidarity, que está dirigido por la Organización Mundial de Salud. Es un estudio multicéntrico, es no cegado en comparación a lo que era ACT-1, e incluye a países de bajos y medianos recursos. Es un hospital, es un ensayo que cubre muchos países y muchos hospitales, ya más de 400 hospitales en 30 países. Y bueno, se asignaron al azar casi a 3.000 pacientes con remdesivir y 4.000 no recibieron ningún fármaco del estudio. Y Solidarity está examinando varios diferentes tratamientos. Se vio que remdesivir no redujo la mortalidad a 28 días. Es importante saber que esto no ha sido aún publicado y está, digamos, en preprint, en medRxiv. A mí lo que me llamó la atención, y yo creo que es importante mirar estos resultados, es este plot de bosques, el forest plot, que hicieron el grupo de Solidarity, comparando varios estudios que estaban relacionados al uso de remdesivir. Acá pueden ver, digamos, y también lo estratificaron de acuerdo al uso de oxígeno. Y acá queda muy claro, ¿no? Acá tienes los resultados del Solidarity, lo de ACT. También hay un estudio en China de Wuhan y otro, digamos, Simple. Y se ve claramente que no importa si es con o sin oxígeno o ventilación mecánica, la gran mayoría de estas razones, de estos relative risks de muerte, están cerca de 1 o sus intervalos de confianza cruzan 1. El único que parece ser diferente es el de ACT en oxígeno suplementario bajo, que después que uno ve toda la evidencia, sugiere que quizás era una anomalía. Entonces, esto va a probablemente cambiar las recomendaciones del uso de remdesivir en COVID-19, a sugerir a que no se debería utilizar. Por el momento, aún se está utilizando en Estados Unidos y yo lo he visto que en mi hospital todavía hay colegas que lo están utilizando. Yo, por mi lado, ya esta evidencia ya me sugiere que el remdesivir probablemente no tiene un rol en el tratamiento de COVID-19 y estoy esperando que estos resultados se publiquen para ayudar a tener discusiones y diseminar un poco más esto en mi hospital y en otros centros. También oyeron en la presentación anterior acerca de corticosteroides y básicamente quería hablar acerca de algunos cuantos puntos. Ya sabemos que los corticosteroides son un complemento en tratamientos como la meningitis bacteriana y la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Han habido estudios que han hecho un metaanálisis de corticosteroides en neumonías adquiridas por la comunidad.
Este fue un metaanálisis de 2 estudios de casi 2.000 pacientes, en donde se vio una reducción de mortalidad de un 3%, una reducción de la necesidad de ventilación mecánica del 5% y reducción de estancia hospitalaria de un día. Sin embargo, yo creo que ha habido, digamos, una buena cantidad de información que se ha publicado, sobre todo alrededor del virus de la influenza, y se ha visto que corticosteroides tienen una mortalidad más alta en influenza, y también se vio, digamos, peores desenlaces durante las epidemias de SARS y MERS. Por eso las guías de la Sociedad Americana Torácica y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas no recomendaban el uso de esteroides en neumonías adquiridas en la comunidad o por influenza. Pero ponían un caveat en aquellos pacientes que utilizaban esteroides, como aquellos que tienen asma, EPOC, una enfermedad autoinmune, o están, digamos, con un tratamiento crónico de corticosteroides. Es importante el uso de hidrocortisona para apoyar digamos, el desenlace o evitar, digamos, shock séptico refractario a fluidos, digamos, a fluidos intravenosos y vasopresores. Bueno, también han oído acerca del ensayo Recovery. Ese es otro ensayo clínico no cegado, y este estudio utilizó 6 miligramos de dexametasona, que corresponde como a 40 de prednisona, y también está en esa misma dosis, como entre 150 a 200 de hidrocortisona al día. Una de las cosas que se observó es que el uso de dexametasona, en comparación a cuidado usual, o sea, porque los pacientes esto no fue placebo, fue comparado con un brazo que se les trataba sin dexametasona, se vio que redujo las muertes en pacientes bajo ventilación mecánica por 1/3, y en pacientes hospitalizados con oxígeno suplementario por 1/5, y no tuvo rol en aquellos pacientes hospitalizados que no requerían de oxígeno. Y se vio una reducción absoluta de mortalidad del 3%, muy similar a lo que observó ese metaanálisis en neumonía adquirida por la comunidad. Sin embargo, yo creo que ustedes saben que la neumonía, digamos, que el uso de corticosteroides en ensayos de cuidados críticos ha tenido un historial muy controversial. Entonces yo creo que hay que entender esto un poco más. Y por eso me alegra que la Organización Mundial de Salud haya conducido un metaanálisis de todos los estudios de corticosteroides que se han realizado para el tratamiento de COVID-19 en este año. Pudieron hacer una evaluación de 1.700 pacientes en 7 estudios, y pudieron ver, digamos, la mortalidad comparando aquellos que estaban asignados a corticosteroides versus aquellos que estaban asignados al placebo o a un tratamiento estándar. Y se vio que el odds ratio de mortalidad a los 28 días era definitivamente más bajo, y era significativamente más bajo, y era casi un 30% más bajo en el grupo que recibía corticosteroides. No era muy claro, o sea, no es necesariamente dexametasona. Obviamente esteroides son digamos, era o dexametasona o hidrocortisona. Digamos, en los tratamientos han habido varias variaciones, no solo en la cantidad, pero también en la dosis. Y digamos, el metaanálisis que hizo la OMS demuestra que por lo general los tratamientos favorecen el uso de corticosteroides a reducir la mortalidad, sea, digamos, sea por dexametasona, por hidrocortisona, o por, digamos, o por metilprednisona. Y cuando uno lo pone todo junto, ve que hay un efecto que sugiere mejoría. No existen subgrupos necesarios, o sea, que aparenten favorecerlo, tanto si estás recibiendo oxígeno como sin ventilación mecánica. Digamos, favorece el uso de esteroides. Obviamente, lo del uso de vasopresores no me queda claro, pero no hay un efecto diferencial por edad, por sexo o por presencia de síntomas.
Bueno, en términos de severidad, obviamente ya cuando la hipoxemia avanza a tener ya falla respiratoria, la ventilación mecánica se vuelve la modalidad de soporte en las unidades de cuidados intensivos. Entonces hay que intubar basándose en signos de dificultad respiratoria, más que en hipoxemia refractaria sola. Y esto es muy importante porque creo que durante el comienzo de la pandemia estamos intubando a pacientes mucho más temprano del usual. En aquellos pacientes que ya están avanzando en la severidad de hipoxemia, hay que hacer una vigilancia estrecha del empeoramiento respiratorio y avanzar intubación rápida si es que se ve deterioro. Y hay que basar el inicio de ventilación mecánica en signos clínicos como fatiga y agotamiento. Y cuando no se dispone de gases en la sangre arterial, utilizar la razón digamos, de saturación de oximoglobina con el FiO2. Mi recomendación es apegarse a las guías de ventilación mecánica del ARTSNet, que dice utilizar volúmenes tidales bajos, en particular 6 ml por kilo de peso predicho. Es muy importante tallar a sus pacientes para poder adecuadamente calcular el peso predicho. Utilicen una tabla de PIB bajo y FiO2 alto que está recomendado por ARTSNet. A mí me parece que esto es una mejor opción que pensar en titraje de PIB o en alguna otra metodología que utilizan PIBs más altos. Y no recomiendo el uso de maniobras de reclutamiento de manera rutinaria, al menos que sea como una terapia de rescate ya cuando hay una hipoxemia refractaria. Obviamente queremos evitar volutrauma y barotrauma, por eso queremos mantenernos en la parte más baja de la curva de volumen y presión. Por eso el uso de volúmenes bajos es muy importante. Y lo otro está acá, está la tabla incremental de PIB y FiO2. El objetivo es mantener el PaO2, o sea, la presión parcial de oxígeno en la sangre, entre 55 y 80 milímetros de mercurio, o la pulsoximetría entre el 88 y el 95%. Finalmente, quiero terminar con posicionamiento prono. ¿Por qué es un tratamiento que parece estar rindiendo efectos? Por un lado, cuando uno se pone prono, eso ayuda a reducir la compresión de los pulmones, tanto por el abdomen que empuja el diafragma o por el peso del corazón. Y eso ayuda con la oxigenación y con la ventilación. En estos momentos, el posicionamiento prono es un estándar para pacientes bajo ventilación mecánica que requieren de una gran cantidad de oxígeno. Estamos hablando ya de un PAFI de menos de 150, un PaO2, un FiO2 digamos de 0.6 o más, o un PIB de 10 centímetros de agua o más. Y sabemos que el uso de posicionamiento prono aumenta la probabilidad de sobrevivencia. Lo que sí es crítico es que se establezcan en los hospitales equipos pronos, o sea, especialistas en hacer, digamos, el posicionamiento prono para poder realizarlo de forma segura. Y esto no lo puedo recalcar lo suficiente porque no es tan fácil como decir vamos a darle vuelta al paciente. Y voy a terminar con esto. Proceva, quienes obviamente ART severo con un PAFI de 150 o menos, un FiO2 de 0.6 o más, o un PIB de 10 centímetros de agua o más. Ellos encontraron que había una reducción de mortalidad importante y ha sido un salvavidas durante el COVID-19 digamos, a nivel mundial. Bueno, y con esto termino y encantado de contestar preguntas. Muchas gracias.